La escalera de mármol brillaba bajo la luz cálida de los candelabros. Las copas tintineaban como pequeñas campanas de cristal. La risa era un roce constante, superficial, que no necesitaba fondo. En ese salón, cada brillo tenía dueño y cada silencio una intención. Richard Blackwood se apoyó en la barandilla con esa seguridad que da la fortuna heredada. Un gesto, una sonrisa controlada, la certeza de que la sala entero reconocía su territorio. Detrás, su esposa Elena fingía interés en una conversación, y un grupo de mujeres con vestidos de tonos impalpables comentaban con precisión afilada las últimas adquisiciones de la familia. Todo olía a dinero y a rutina protectora. En una mano, Richard sostenía un sobre dorado. No era un adorno más. En su textura, en su peso, había una intención. La invitación que llevaba no era para una persona de su mundo. Era exactamente para la mujer que barre la entrada de servicio todas las mañanas, la que recoge las migas sin ser vista, la que ordena los vestidos y guarda los secretos entre pliegues y forros. En la opulencia del salón, el sobre parecía una promesa de espectáculo. Victoria lo sostuvo con la calma de quien ha contemplado la humillación tantas veces que la reconoce y no se sorprende. Sus manos eran callosas, sí, porque su trabajo había exigido algo más que fuerza, paciencia, discreción, una habilidad para dejar las cosas en su sitio y no hacer preguntas. Su camisa limpia, una falda sencilla y un chal heredado de su madre no escondían el porte que siempre tuvo, pero que la costumbre social pretendía borrarle. Lo que nadie en la sala sabía, y lo que Richard creía que ignoraba, era que Victoria aceptó la invitación deliberadamente, no por ingenuidad, por estrategia. Cuando Richard anunció con ese brillo de superioridad que tanto le gustaba que le haría una sorpresa a los invitados, varias copas se alzaron en un brindis tácito. La expresión de algunos cambió a un disfrute casi infantil. Ver a la empleada convertida en espectáculo les prometía un entretenimiento barato. Elena apretó los labios y sonrió lo suficiente. Patricia Weston y Vivian Chambers se miraron, cómplices. Amanda, que había sido secretaria antes de reducirse a tareas menores por razones que nadie preguntó, sostuvo la mirada de Victoria con algo que no llegó a ser solidaridad y no fue del todo traición. Era el reconocimiento inseguro de alguien que aún toca el borde entre dos mundos. La noche respiró expectación. Richard pronunció una frase que en su boca sonó a sentencia. Lo que para él era chiste, para otros fue señal de asentimiento. «Traed a la señora de la limpieza», dijo, «que nos ilumine con su presencia». Muchos rieron, algunos aplaudieron. Las miradas que se pusieron en Victoria no buscaban empatía, buscaban espectáculo. Victoria cruzó la sala hacia la sombra, sin apresurarse. Debajo del chal, su vestido del color exacto de la noche tenía un corte que susurraba otra historia. Era una prenda heredada, conservada en un baúl por generaciones, remendada con manos que conocían el arte de preservar lo valioso sin ostentación. En el forro, un sobre fino, documentos que llevaba años escondiendo entre pliegues y costuras, y en su dedo, un anillo que no encajaba con su rol en la mansión. Un anillo que pertenecía a una historia que nadie en ese salón quería recordar. El propósito de Richard era claro, convertir a Victoria en el chiste central de la velada. Se imaginaba las cabezas inclinadas, las risas controladas, el murmullo que haría saber a todos que la jerarquía seguía intacta. No contaba con que Victoria tuviera un plan que había germinado con paciencia y que no necesitaba la violencia de la noche para desarrollarse. Hay personas que aprenden a vivir ocultas por supervivencia y hay quienes fingen esa invisibilidad para conspirar. Victoria pertenecía a la segunda categoría. Su silencio nunca fue sumisión, sino una coarta. Cada gesto cotidiano, recoger la ropa, cambiar las toallas, limpiar las manchas que nadie quería ver, era una oportunidad para observar, para escuchar, para recopilar.
No lo hizo de la noche a la mañana, fue una tarea de años, un registro de nombres, fechas, pequeños errores ajenos que, alineados, formarían una evidencia que el oro no podía cubrir. El primer micro-gancho de la noche no fue la entrada triunfal de Victoria. Fue el movimiento sutil que nadie notó. Amanda, la asistenta que conocía los atajos del sistema y que aún recordaba la manera en la que las cuentas internas cambiaron de manos, dejó de reírse. Su mirada se tornó breve y seria, casi imperceptible. Fue suficiente para que Victoria supiera que alguien del interior sabía algo, que su red tejida lentamente empezaba a tomar forma. En la cocina, semanas antes, había ocurrido una conversación que nadie escuchó y que todo cambiaría. Una carta fue escrita en tinta que el tiempo no había logrado opacar. Un nombre fue suprimido en un certificado, una firma ajustada, un nombre que debía figurar y no figuró. La sombra de esa supresión se extendió hasta convertir una herencia legítima en una malla de mentiras. El mundo de Blackwood no era solo lujos, era decisiones que se tomaban a puerta cerrada, transferencias que aparecían como por arte de magia en cuentas fuera de jurisdicción, silencios que se pagaban con la indiferencia. Victoria sabía todo eso. Su madre lo había sabido antes que ella. En su memoria, los relatos de la cocina, del llanto contenido, de los nombres que se repetían como una letanía, eran la veta cálida donde arraigaba aquello que ella estaba dispuesta a reclamar. El vestido que ahora la cubría había conocido otra mesa, otra habitación, manos que lo cosieron con prisa y amor en un tiempo en que la familia Blackwood aún compartía algo con quien trabajaba para ellos: humanidad. Ese hilo invisible, tejido en secreto, era su arma más silenciosa. Mientras se acercaba al centro del salón, la música continuó. Un cuarteto en un rincón acomodaba su tempo a las charlas. Las lámparas proporcionaban destellos que resaltaban la porcelana y las tarjetas impresas con caligrafía perfecta. Todo era demasiado perfecto para ser instante, pero la perfección podía tambalear con una sola pieza desencajada. La voz de Richard sonó alta y clara cuando la presentó. El comentario fue un cuchillo de seda. No era grosero, no necesitaba serlo. La insinuación era suficiente. «La traigo para que nos recuerde de dónde venimos», dijo. Todos entendieron la frase como un recordatorio de poder. Las risas brotaron. «Mira cómo sube la escalera», susurró alguien, y el susurro pasó como un aroma. Otra asistente lo calificó con un adjetivo que en la boca de la élite suena a nota beatificante: exótico. El calificativo marcó, de nuevo, que en aquel salón la diferencia de piel funcionaba como marca de espectáculo. Victoria se detuvo en la base de la escalera. El eco de las pisadas le devolvió su presencia. La sala cerró alrededor de su figura como si quisiera contenerla. No buscó conmover con llanto, tampoco se presentó con arrogancia. Su elección fue la calma de quien mide el tiempo. Sus ojos recorrieron el salón, deteniéndose en aquellos que siempre la habían tratado como un accesorio y en otros que, sin el poder de decidir, evitaban participar en la broma. Allí en un rincón, Diane Morrison, una periodista con reputación de no dejar cabos sueltos, sostenía un vaso y no sonreía. En su talón había un microchip con datos que podrían transformar preguntas en pruebas. En otro, fuera de la vista del salón, David Chun, un abogado de herencias que había escuchado murmullos en despachos, daba los últimos toques a un expediente. Y en la sombra de los servicios médicos, el doctor Hamilton, cuyos escrúpulos vacilaban entre la lealtad y la verdad, mantenía una carpeta donde acaso se leían nombres borroneados por una urgencia moral que no podía ignorar. Nada de eso era visible para los invitados. Parecía un hecho aislado, la aparición de una trabajadora en un entorno que no le pertenecía. Para quienes observaban desde el cristal, la situación era deliciosa y simple, un acto de burla que reafirmaría su poder.
Pero Victoria no había venido para hacer una escena, había venido para ocupar el centro con propósito. Se dejó ver con la elegancia que sabe crear una mujer acostumbrada a recomponer lo que otros desafían. Un paso correcto, la espalda recta, la sonrisa mínima de quien conoce lo que lleva consigo. Algunos titubearon, otros murmuraron y trataron de recuperar la broma con chistes que sonaban huecos. Sus palabras no alcanzaron. La presencia de Victoria exigía algo distinto a la superficialidad de la sala. Se celebró la invitación como si fuera un regalo, pero entre el brillo hubo detalles que comenzaron a cambiar el aire. Cuando Victoria dio un paso al frente, el anillo de su mano, que había pertenecido a otra generación de esa misma familia, raspó una nota fuera de lugar en la memoria histórica de la mansión. Había un gesto en su mano que significó mucho más que una joya. Era una clave. Era la marca que hace familia. Momentos así suceden de modo casi imperceptible, solo algunos la sienten. Patricia, que sabía más de lo que decía, palideció. Vivien dejó de hablar. La sonrisa de Richard se resquebrajó por un segundo, apenas una fisura que nadie en el salón quiso leer con atención, salvo aquellos que sabían leer silencios. Victoria colocó el sobre dorado en una mesa cercana. No era un gesto teatral, era un recordatorio. El mismo objeto que Richard había usado para su trampa ahora estaba en su escena y no en su dominio. Algunos se inclinaron para mirar, otros fingieron no saber nada. La sala, que hasta hacía un minuto respiraba unidad, empezó a resquebrajarse en pequeñas microtensiones. La broma, concebida para humillar, rozaba ahora el absurdo. En ese gesto simple, Victoria hizo algo que la fortuna nunca puede comprar. Llamó la atención sobre la estructura que la mantenía invisible. Afuera, en el jardín privado de la mansión, la noche estaba clara, pero en el salón, la luz parecía concentrarse en la figura de Victoria. Había algo que atraía miradas no solo por curiosidad, sino por incertidumbre. ¿Qué hacía aquella mujer con el anillo de la familia? ¿Qué contenidos guardaba el sobre? En los bancos de la élite, la curiosidad se mimetizaba con nervios. Comerciantes, filántropos, administradores de cuentas, todos comenzaron a preguntarse si habían construido su comodidad sobre una base sólida o sobre un terreno que podría ceder al mínimo empuje. Victoria no habló demasiado. Su voz, cuando lo hizo, fue clara. «No vine a hacer la broma», dijo sin asperezas. Eso alcanzó para algunos como una confirmación de su papel asignado, para otros como una provocación. Richard, con su sonrisa controlada en proceso de recomposición, respondió con una frase que pretendía domesticar la situación, una afirmación vacía, un comentario enmascarado de cortesía que buscaba minimizarla. Pero el tono de su voz ya no bastaba. En el fondo de la sala, algunos empezaron a notar que los papeles que mostraban a la familia Blackwood en un pedestal podían tener otro lado. En ese instante, el primer microgancho real se clavó en la noche. Un mensaje encriptado llegó al móvil guardado en el bolsillo del vestido de Victoria. No era una alabanza, era una confirmación. «Estoy dentro», decía un nombre que ella conocía bien. La mano de Victoria fue firme. No porque la noticia la sorprendiera, sino porque era la señal que activaba lo que había planeado durante años. La orden no venía de la idea instantánea, sino del lento trabajo de recabar hechos, de conservar papeles, de registrar conversaciones. La paciencia, que muchos confunden con incapacidad, había sido su compañera. Es en esos momentos cuando la justicia comienza a encontrar sus formas. No la justicia espectacular de los tribunales en la prensa, sino la procedural, la que se adentra en documentos, en voces y en corroboraciones. Victoria había reunido pruebas que hablaban en voz propia, transferencias inexplicables, certificados corregidos, testigos que habían decidido dejar de guardar silencio, y sobre todo, testimonios médicos que sugerían que ciertas muertes dentro de la familia no habían sido solamente accidentes.
Había signos que, leídos por expertos, podían derrumbar una narrativa que la élite había protegido con silencios pactados. Mientras tanto, en la sala, Richard trataba de retomar el control con pequeños gestos. Su actitud era la de quien intenta recomponer una fachada, la de quien cree que el poder es inmutable y que la sociedad seguirá su guión. No vio a Diane retirar discretamente su copa y deslizar a un fotógrafo una tarjeta. No observó a Amanda enviar un mensaje que activaría a David Chan. No le llegó la conciencia de que la broma había desvelado piezas que nadie había previsto. Victoria no buscó la humillación del hombre que la humilló. No buscó que su caída fuera espectáculo. Esa línea moral la separaba de otros relatos similares que terminan en destrucción sin sentido. En su lugar, lo que procuraba era una restitución. Nombres, firmas, cifras. Restitución que pudiera devolver lo que fue quitado y que además corrigiera estructuras. Su plan no era un acto de mala fe, sino una reparación. Por eso su silencio no se había roto en insultos ni en arrebatos, sino en la elección calculada de cuándo mostrar la evidencia y a quién entregarla para que la ley y la opinión pública actuaran de forma creíble. La gente en el salón empezó a darse cuenta de que la noche no sería la que habían imaginado. Algunos se acomodaron, dispuestos a contemplar el espectáculo con la ignorancia del público. Otros, que por primera vez se veían obligados a reconocer lo que ocurría en la casa, sintieron la incomodidad de una complicidad involuntaria. Las risas sucumbieron a un silencio que, como una cortina, descendió pesada sobre el salón. Victoria permitió que ese silencio existiera un momento antes de moverse de nuevo. Sus ojos, que habían visto la repetición de injusticias, ahora estaban firmes y claros. Tenía en su bolso un conjunto de pruebas, fotografías, facturas, correos impresos, grabaciones que no eran presentables para la cháchara. No necesitaba humillar en la presencia de los invitados. Su intención era ponerlo todo en manos de quienes pudieran transformarlo en acción legítima. Periodistas dispuestos a publicar con rigor, abogados que supieran qué piezas encajar, médicos que testificaran con claridad. Era la tríada que planeó para que lo que parecía imposible se volviera una causa plausible de investigación. Hubo, sin embargo, una reacción que Victoria no había calculado del todo. La mezcla de admiración y horror que alguien como Diane Morrison podía despertar en la sala. Diane no era una presencia que buscara aplausos. Su nombre en una pieza periodística exigía prudencia, verificación y coraje. La periodista se acercó con paso calculado, como quien no se deja llevar por la emocionalidad de la escena, y Victoria, al verla, tuvo la confirmación necesaria. Diane miró a Victoria con una mezcla de profesionalidad y respeto. No había sensacionalismo en su mirada, había compromiso por comprobar. Fue en ese momento cuando Amanda, con la discreción de quien conocía atajos internos, deslizó hacia Victoria algo que nadie notó. Una copia fotocopiada de un documento oficialmente sellado, pero con firmas alteradas. La asistente no lo hizo por rebeldía pública, lo hizo desde la conciencia de que la verdad merecía ser conocida. A veces los pequeños actos de quienes trabajan cerca del poder son los que lo fracturan. Amanda lo sabía. Había decidido que su lealtad ya no era al silencio. La tensión aumentó. Los invitados, que creían tener el guión de la noche, se encontraron improvisando reacciones. Algunos murmuraron que aquello era inaudito, otros mantuvieron la compostura, otros miraron hacia la salida, por si crisis mayores se desencadenaban. En ese mar de microemociones, la noche, que había comenzado con la intención de ridiculizar, había dado un vuelco hacia algo más inquietante. La posibilidad de que lo que ellos habían llamado privilegio fuera llamado a responder. Victoria sintió la respiración del salón como si fuera la de todos los años vividos en silencio. No buscó gratificaciones fáciles, solo la certeza de que su plan, ese que había germinado en noches de vigilancia y en conversaciones guardadas, empezaba a dar frutos. No todo se resolvería en una hora, no todo se juzgaría entre una copa y otra,
pero la primera pieza ya estaba sobre la mesa. Por eso, cuando el móvil volvió a vibrar en su mano, no vaciló. Fueron 2 palabras: entra ya. No era un impulso de dramatismo, era la señal para activar lo que había tardado años en armar. Victoria inhaló, cerró el puño alrededor del teléfono y dio un paso hacia adelante. La escalera la esperaba como un escenario que ya no podía contener la superficialidad de una broma. Si esta historia está llamando tu atención y quieres escuchar cómo se desenmarañan estas verdades, suscríbete y acompáñanos en las próximas entregas. Hay más por venir. Y no es una historia de retribución simple, es un relato de restitución y responsabilidad. La música continuó un momento más, como si resistiera el cambio. La sala, ya inquieta, esperaba. Richard hizo un ademán para recuperar el control. Sus palabras, ensayadas, buscaron el aplauso que le negara la noche. «No es necesario crear escándalo», dijo con voz que pretendía serenidad, pero sus palabras ya flotaban en un ambiente distinto. Victoria subió los peldaños con la lentitud de quien hace de cada movimiento una declaración. Cada paso resonó con la memoria de lo que había sido y con la expectativa de lo que vendría. Las miradas la siguieron. Algunos las apoyaron con burla, otros con incredulidad. Sus ropas, su anillo, el sobre, todo se transformó en signos que la élite no supo interpretar a tiempo. Cuando alcanzó el rellano, puso la mano sobre la barandilla y se detuvo a la altura de Richard. Lo miró con una calma que no era sumisa. Sus palabras, cuando vinieron, fueron escuetas y claras. No vine a que me miraran, vine para que escucharan. Hubo un instante de silencio tan denso que parecía tocar las paredes doradas. Richard intentó retomar la broma con una pregunta que pretendía ser cariñosa. «¿Y qué vas a contar?» Pero la pregunta se le volvió en contra. No sabía que el primer envío ya estaba en manos de quienes tenían la capacidad de transformar sospechas en procesos. No supo que las verdades a veces se darten en sobres dorados como una ironía que no controlas. En la mesa principal, la conversación se congeló. Los amigos de Richard miraron entre sí. Las risas cesaron. La sala entera en ese segundo preciso esperó una explosión o una tregua. La tregua no llegó. Lo que llegó fue otra señal. La pequeña luz del teléfono de Diane parpadeó sobre la mesa, un mensaje que anunciaba su primer movimiento. Unos pasos fuera del salón indicaban que alguien acababa de presionar el timbre del personal. Sonidos que habían sido cotidianos ahora adquirían otro significado. Alguien entraba al escenario que Victoria había reclamado. La noche, que había venido a ser una confirmación de jerarquías, empezaba a flipar su guión. Las piezas que Victoria había colocado durante años se movían en cadena, documentos que pedían ser leídos, voces que pedían escucharlas en tribunales, pruebas que necesitaban ser cotejadas por expertos. No todas las piezas se desplegarían esa misma noche. No obstante, la tensión había llegado a su punto de ebullición. Algo estaba a punto de comenzar que cambiaría el mapa de la mansión. En el umbral, detrás de la puerta de servicio, alguien se aclaró la garganta. Un nombre fue pronunciado apenas, con discreción. Amanda soltó una sonrisa contenida. Entre los invitados, la consternación se transformaba en expectación. Y en el bolsillo del vestido de Victoria, el teléfono vibró una última vez con un mensaje que por su brevedad era absoluto. «Estoy en la puerta. Tengo lo que necesitas». Victoria cerró los ojos un instante. No era miedo, era presencia. Luego los abrió y se dirigió hacia el salón con la elegancia de quien ya no teme nada, porque al fin posee la verdad que exige ser escuchada. La puerta se abrió. La sala contuvo el aliento. La historia que empezó como burla estaba lista para mostrar que la dignidad no es algo que se regala ni se quita, es algo que se retoma. La puerta se abrió. La sala contuvo el aliento. Un par de asistentes del servicio traspasaron el umbral, y con ellos entraron el ruido que en la mansión siempre había sido relegado a los corredores. Solapas de abrigos, pasos que no pedían permiso, y una profesionalidad sin brillo que, esa noche, traía luz. Diane Morrison avanzó primero,
sin aspavientos. A su lado, un fotógrafo guardó la cámara hasta el momento preciso. Detrás, David Chon sostuvo una carpeta gruesa que crujía con promesas de verdad. Y más atrás, con la mirada temblorosa pero firme, el doctor Hamilton se acercó, sus manos todavía marcadas por la duda que lo había mantenido callado durante años. Amanda, con el rostro tenso, depositó en las manos de Victoria una copia plastificada de un documento que, al desplegarse, dejó en la mesa una constelación de firmas y números, transferencias a cuentas externas, notas médicas con tachaduras, sellos que no coincidían. No era una acusación lanzada al viento, era el cimiento de una investigación. La música había cesado. Las conversaciones, que durante horas habían flotado sobre lo superficial, se habían ido deshilachando. Los ojos no sabían dónde posarse. Algunos buscaban la seguridad del humor que hasta entonces les había servido. Otros, avergonzados, esquivaban. Richard Blackwood se quedó inmóvil por un segundo que pareció eterno. Su sonrisa, aquella coraza que lo había acompañado, comenzó a resquebrajarse. Victoria dejó que fuera Diane quien marcara el paso mediático. La periodista, con gesto profesional, sacó una grabadora y dijo con voz que la sala, por fin, atendió. Tenemos documentos que sugieren manipulación de defunciones, transferencias injustificadas y presiones médicas. Hemos esperado para corroborarlo. Tenemos peritajes en curso. Sus palabras eran medidas, porque una acusación sin prueba sería refugio para la élite. Diane lo sabía, y por eso pidió calma. Publicaremos cuando todo esté verificado, pero no podemos ignorar lo que hay. Entonces David abrió su carpeta y con la misma serenidad con la que un cirujano expone un diagnóstico, explicó lo legal. Hemos solicitado comprobantes bancarios, órdenes de transferencia y registros notariales. Hay patrones, bienes que no figuran donde corresponderían y documentos corregidos irregularmente. No habló de sentencias ni de juicios resueltos, habló de procesos, investigaciones, congelación de cuentas, medidas cautelares. La precisión de su lenguaje fue la primera cuerda que sostendría el caso fuera del escándalo y dentro de la ley. El doctor Hamilton, con la voz temblorosa pero con un tono que pedía perdón por años de silencio, confesó lo que sabía. En algunos expedientes, dijo, las causas de muerte fueron modificadas. Me pidieron ajustar ciertos certificados para evitar preguntas. Me pagaron. En otros casos encontré restos compatibles con toxicidad. Pedí pruebas y me dijeron que era innecesario. Sus palabras golpearon con una dureza que no necesitó aspereza. No estaba invocando una venganza personal. Estaba contando lo que su conciencia ya no toleraba. Richard intentó interponer un comentario. Su voz sonó más alta de la cuenta. Esto es difamación. Estos son insinuaciones sin base, lanzó, buscando autoridad. Pero Diane le contestó con un dato concreto. Tenemos un audio donde usted instruye a un empleado para arreglar papeles y transferencias dirigidas desde una fundación a cuentas que luego vuelven a beneficiarios sin relación aparente. Victoria sintió una especie de frío seco en la cara. No era miedo, era la constatación de que el plan había prendido y se movía con la lógica del tiempo. En la sala comenzaron a proyectarse imágenes en la pantalla que Diane había pedido instalar. Facturas, correos electrónicos, capturas de conversaciones, la foto de un certificado con una firma alterada. La proyección funcionó como un espejo que devolvía la verdad. Algunos invitados se apartaron, otros, con el rostro blanco, metieron las manos en los bolsillos y trataron de recomponer la rutina. Patricia y Vivien observaron sin poder articular simpatía ni defensa. Las implicaciones eran más grandes que sus redes de relaciones. Victoria no mató la escena con palabras grandilocuentes. Sus intervenciones fueron cortas, medidas. No vine a disputar quién merece qué, dijo, y la frase flotó sobre el salón. Vine a que se revisen las cuentas, las firmas, las muertes que no fueron aclaradas. Su calma era una forma de autoridad. No actuaba por ira,
Actuaba por orden. No vine a que me miraran, vine para que escucharan, repitió, como si cerrara el círculo que había abierto al subir la escalera. Entonces, un sonido neutral y definitivo alteró la tensión. Pasos de calzado duro en el corredor. Un agente de la policía local apareció con una orden en la mano. No fue un acto impulsivo, era el inicio de una secuencia que se había activado con profesionalidad. «Señor Blackwood, por favor, acompáñenos para algunas diligencias», dijo uno de los oficiales. Richard retrocedió, pero sus gestos ya no eran de quien paga por soluciones, eran de quien intenta negociar el presente para salvar el pasado. Los murmullos se transformaron en voces en alto. Algunos gritaron que aquello era un montaje, otros demandaron calma. Elena, la esposa, cayó sentada en una butaca y dejó caer la máscara de composure. Sus dedos jugaron con el collar, mientras las lágrimas, que nadie hubiera esperado, marcaban un quiebre humano en el relato de privilegio. Amanda observó todo, y en su rostro se abrió una mezcla que Victoria reconoció: alivio y pena. Había entregado el documento que rompía pactos, ahora veía las consecuencias reales. Richard trató de resistir. «Esto no puede hacerse aquí», protestó. Intentó sostener su voz, agarró la copa que aún no había terminado y la dejó caer, produciendo un pequeño ruido que resonó mayor de lo que su autor intencionó. Los agentes, con educación pero firmeza, le colocaron las manos a la espalda y lo condujeron hacia la salida. No hubo violencia desbordada, pero sí la exhibición del principio que había permanecido invisible. Nadie estaba por encima de la ley cuando las pruebas eran claras. Hubo un instante en el que Richard, mientras le ponían el chaleco policial, miró a Victoria con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. «No sabes lo que haces», escupió con la boca apretada. Ella lo miró sin odio. «Sé lo suficiente», respondió, y su voz no causó regocijo, sino una resolución que no buscaba el aplauso. La salida de Richard y el arribo de los agentes fue solo el inicio de una cadena de pasos. Esa misma noche se ordenó el bloqueo de ciertas cuentas relacionadas con la familia y se solicitó la custodia provisional de documentos en la casa. Diane comunicó que no publicaría hasta tener más corroboraciones, pero su equipo ya tenía las piezas suficientes para montar un reportaje serio. David Chan presentó una petición formal para que la empresa Blackwood Holdings quedara bajo supervisión judicial mientras se investigaban las irregularidades. No eran heroísmos fogosos, eran medidas prudentes que se toman para que la restitución se sostenga en la ley. Los invitados abandonaron la mansión con el eco de lo ocurrido pegado al traje. Algunos trataron de borrar la anécdota con humor forzado. Otros, más sobrios, eran capaces de ver que nocturnidad y poder habían sido aliados por demasiado tiempo. Amanda caminó al lado de Victoria y al rozarla, sus ojos hablaron. No hizo falta agradecimiento pomposo. La colaboración había sido un gesto casi íntimo en medio del teatro del escándalo. Antes de que la noche terminara, Victoria pidió que no hubiera celebraciones. No quería que sus aliados se sintieran protagonistas. «Esto es un proceso», dijo a quienes la apoyaban. «Hoy se abrió una puerta, mañana se necesitará trabajo serio». Tenía razón. La euforia de la caída de un poderoso puede ser efímera si no la siguen medidas de reparación. Pasaron semanas de diligencias. Los medios, con la cautela profesional que Diane exigió, empezaron a publicar reportajes con el prefacio de los peritos, análisis forense que indicaban rastro de toxinas en cadáveres que anteriormente se habían acreditado como muertes por causas naturales, auditorías bancarias que encontraron transferencias a sociedades pantalla, documentos notariales donde firmas habían sido sustituidas. No se trataba de teatro, era la labor tediosa y necesaria que hace que la justicia sea plausible. La mansión Blackwood fue objeto de inspecciones legales.
La empresa tuvo que poner a disposición información que hasta entonces se consideraba privada por cultura y no por ley. Se ordenó la congelación de activos vinculados a fraudes detectados, mientras los abogados de la defensa intentaban negociar respuestas. Desde fuera, la sociedad miraba con sorpresa. Las mismas manos que sostenían copas de cristal habían manipulado hilos para esconder verdades durante años. Victoria mantuvo el perfil bajo pero activo. Demandó que se protegiera a los trabajadores, que un auditor externo revisara las prácticas de la compañía y que se abriera un fondo provisional para atender a las potenciales víctimas de fraude. Durante ese proceso, Dayan publicó una serie de reportajes que no buscaban escarnio sensacionalista, sino claridad. Los textos combinaron documentación con testimonios y explicaciones técnicas traducidas al lenguaje comprensible. El trabajo periodístico creó presión pública para que las autoridades siguieran adelante con las investigaciones sin escatimar recursos. Hubo momentos difíciles. Algunas personas que hasta entonces ocupaban cargos en la empresa intentaron minimizar las pruebas o desacreditar a testigos. Aparecieron demandas cruzadas, llamadas mediáticas, intentos de desprestigio. Nada de eso fue capaz de impedir la investigación, porque, como Victoria misma había apuntado desde el principio, la verdad no se sostiene en gestos, sino en información alineada, peritajes, firmas, registros. Los profesionales comprometidos con la evidencia hicieron su trabajo con la lentitud firme de quien sabe que no se puede caer en la trampa del teatro. Con el avance del proceso llegó la intervención judicial. Un administrador fue designado para supervisar las operaciones de la compañía mientras se esclarecían responsabilidades. Se ordenó la revisión de contratos laborales, se archivaron prácticas que vulneraban derechos y se exigió transparencia en las donaciones y en las fundaciones vinculadas a la familia. No todo se resolvió de inmediato, pero la inercia del cambio se había activado. Entre las consecuencias legales y empresariales, Victoria no buscó apropiarse de títulos ni riquezas por encima de lo justo. Su objetivo confesado siempre fue la restitución y la reparación. Reclamó lo que correspondía por derecho y solicitó que parte de los activos recuperados se destinasen a reparar daños sociales, salarios atrasados, indemnizaciones a familias afectadas y la creación de un fondo para becas y programas de empleo. Su equipo legal trabajó para que no se interpretara su acción como enriquecimiento personal, sino como una demanda por justicia reparadora. 6 meses después de aquella noche en la mansión, el paisaje era otro. La compañía Blackwood, transcurridos los procedimientos legales iniciales, quedó en un proceso de reformulación estructural bajo la supervisión de la autoridad judicial y un consejo provisional. Representantes de los trabajadores fueron incluidos en mesas de supervisión, se revisaron las políticas de remuneración y se creó un comité ético para vigilar la transparencia en donaciones y en la contratación de servicios médicos externos. No fue un cambio instantáneo, pero sí un giro institucional que marcaría el futuro. Victoria, por su parte, no se alzó como dueña absoluta de nada que no fuera la dignidad recuperada. Hubo propuestas para que asumiera puestos formalmente atrayentes. Ella aceptó responsabilidades con condiciones claras. No como venganza, sino para garantizar que las medidas surgieran desde la empatía y la experiencia de quien había vivido la invisibilidad. Fue nombrada presidenta de la nueva Fundación Blackwood para la Justicia Laboral, una entidad con mandato de supervisar la redistribución de parte de los activos recuperados y de administrar programas sociales vinculados a empleo y educación. La fundación no fue un artilugio para lavar reputaciones, fue una construcción con auditores externos y metas públicas. Las medidas que Victoria impulsó fueron concretas y orientadas al bien común. Se implementaron aumentos salariales para el personal de limpieza y servicios, con contratos que reconocían antigüedad y condiciones de trabajo. Se crearon becas para jóvenes de comunidades vulnerables con acceso a formación técnica. Se estableció un programa de salud que cubría análisis y exámenes médicos que antes eran inaccesibles para muchos empleados.
y se abrió un fondo para apoyo a las familias afectadas por prácticas fraudulentas. Además, se creó una bolsa de empleo que priorizaba la contratación local y la estabilidad laboral. Amanda, cuya decisión de entregar documentos había sido decisiva, recibió una oferta de trabajo formal, una plaza en la fundación como coordinadora de proyectos, con salario digno y posibilidad de formación. No hubo gestos grandilocuentes, hubo reconocimiento material y la promesa de que no se relegaría a nadie por su pasado laboral. Para Victoria, ver a Amanda en un escritorio con un ordenador y sin la sombra del miedo a represalias fue una victoria silenciosa que valía más que los focos. Hubo debates públicos sobre la figura de Victoria. Algunos criticaron que hubiera pasado de trabajadora a dirigente en una compañía con el mismo apellido que la familia cuestionada. Ella respondió con claridad en una rueda de prensa. Mi objetivo no es ocupar un trono, es construir instituciones que impidan que lo ocurrido vuelva a pasar. Prefiero estar en los lugares donde se toman decisiones y correr el riesgo de ser juzgada por mi trabajo que dejar que otros sigan definiendo el destino de miles de personas. Sus palabras no buscaron aplausos, buscaron consecuencias. La policía y los tribunales siguieron su curso. Los cargos presentados estaban fundamentados en peritajes previos, testimonios y documentación. Se ordenó la incautación de bienes ligados a fraudes y se impulsaron solicitudes de reparación en favor de quienes habían sido afectados. El proceso judicial, que por su naturaleza fue público, mostró la tensión entre la tradición del poder y la demanda de transparencia. No todos los veredictos estuvieron cerrados en ese primer año, pero la inercia de la justicia había fracturado la impunidad. En lo personal, Victoria se transformó sin perder su centro. No buscó la espectacularidad, sino la coherencia. Sus ropas dejaron de ser solo el vestido heredado. Esa prenda se convirtió en símbolo, no de exaltación, sino de memoria. La memoria de una historia que exigía reparaciones. Se negó a celebrar con ostentación. En su primer discurso como representante de la fundación, dijo: «No fue venganza, fue justicia, y la justicia que nos importa es la que restaura, la que repara tejidos rotos». La frase no era un eslogan, era un principio que orientó decisiones difíciles: pagos a víctimas, reestructuración de contratos, transparencia en donaciones. La rehabilitación social que impulsó tuvo efectos concretos. En la planta de producción de la empresa, los horarios se reorganizaron y las cajas de comestibles subsidiadas se convirtieron en una ayuda real. El comedor de empleados, antes un servicio precario, pasó a ser una cocina que ofrecía comidas nutritivas a precios asequibles. La fundación estableció acuerdos con escuelas técnicas para becas destinadas a hijos de trabajadores y lanzó programas de mentoría. No se trató de caridad paternalista, fue inversión en dignidad. Una tarde, en la sede de la fundación, Victoria caminó por un pasillo donde había fotos de quienes habían trabajado décadas en el anonimato, mujeres y hombres cuyos rostros antes no figuraban en las memorias de la empresa. Allí, una placa recordaba a las voces que exigieron verdad. No fue un monumento a la humillación del pasado, fue reconocimiento de que la historia se reescribe cuando los invisibles reclaman palabra. La mansión Blackwood, símbolo de privilegios, se convirtió en sede de algunas iniciativas abiertas al público, foros sobre ética empresarial, talleres de formación y una sala de estudios para becarios. No se borró el pasado, se incorporó a la memoria colectiva para evitar su repetición. Elena, apartada del núcleo decisorio, hizo donaciones discretas para programas de salud que les ayudaron a reconciliar algunos propios fantasmas. No fue una redención escenográfica, sino gestos que desbordaron la esfera privada para entrar en lo público. Algunos miembros de la vieja guardia intentaron recuperar viejas costumbres. Otros, con menos legitimidad que poder, abandonaron la escena. La sociedad, al observar, no vio una venganza, sino un proceso que exigía paciencia. Victoria siempre mantuvo la distancia moral. Nunca celebró el sufrimiento del otro. Celebró la oportunidad de reparar y fortalecer instituciones. «No vine a humillar», decía.
Vine a garantizar que nadie más tenga que pedir permiso para existir con dignidad. Pasaron los meses y la historia dejó de ser solo noticia, se convirtió en ejemplo. Organizaciones y sindicatos consultaban la gestión de la fundación como un modelo para intervenciones en empresas con problemas de cumplimiento ético. Hubo quienes dijeron que la acción de Victoria era una excepción. Ella respondió con propuestas de política pública, incentivos para auditorías laborales, programas de protección a denunciantes y educación sobre derechos en el empleo. Su voz dejó de ser la de la mujer que subió una escalera. Se transformó en la de alguien que hablaba desde la experiencia sobre cómo construir instituciones menos opacas. En un acto de cierre de la primera fase de la fundación, Victoria caminó al frente de un auditorio lleno de rostros diversos, trabajadores, periodistas, abogados, estudiantes. Abrió su discurso con la calma que la había caracterizado. Habló de memoria, no de rencor. Habló de gasto humano, no de cifras frías. Habló de cómo los vestidos heredados a veces esconden historias que merecen ser contadas. Y concluyó, mirando a los presentes, «No vine para que me miraran, vine para que escucharan. Y hoy, más que celebrar, debemos construir. El poder verdadero no consiste en humillar, sino en crear posibilidades». Al final del acto, cuando el público se dispersó, Dayan se acercó y le dijo con una mezcla de cansancio y alivio, «Has cambiado algo que parecía inamovible». Victoria sonrió sin orgullo desmedido. «No lo he cambiado sola», respondió. «Hubo quienes dijeron la verdad, quienes miraron hacia otro lado y luego decidieron volver, quienes aportaron documentos y quienes desde su trabajo sostienen el cambio cada día». La historia empezó con una invitación diseñada para humillar y terminó en la misma sala convertida en escenario de una conversación que exigía responsabilidad. La hipocresía de la risa fácil se encontró con la seriedad de la evidencia y la paciencia estratégica. No fue una venganza privada, fue el ejercicio de la justicia respaldada por pruebas, instituciones y voluntad de reparar. Si esta historia te ha impactado, si crees que la dignidad y la justicia merecen ser difundidas, comparte este relato con alguien que necesite verlo. La reparación empieza cuando la verdad deja de ser un secreto.